En efecto, en el 2018 que se llevan a cabo estos programas donde se presentan las entrevistas que hiciste a 7 mujeres, una de ellas fue Sofía Niño de Rivera, en donde expresó lo que sintió cuando Ricardo Rocha le invitaba a sus programas, y ella dijo que se sentía incómoda, que le incomodaba a este señor porque pues algunas veces más que hablar de su trabajo hablaba de su físico. Refería que le tomaba del brazo, le agarraba la cintura, se le acercaba y era para ella incómodo. Así, eso fue su sentimiento. Y un año después de esto, pues sí, Ricardo Rocha presenta una demanda civil por daño moral. Un año después. Un año después. Para este tipo de acciones se tienen en principio 2 años para plantearlas. Ahora ya platicaremos de eso, pero la Corte ha recientemente establecido un precedente importante de que no prescribe cuando se trata de acoso, de abuso, ¿no? Pero bueno, aquí se presentó un año después y demandó el daño moral a Sofía, a CNN y a la periodista, ¿no? Y lo hizo sobre la base, según dijo en su demanda, que lo había llamado Sofía acosador sexual. Así. Sin que haya sido esa la expresión de Sofía. La premisa de la demanda fue: me llamó acosador sexual y esto me ha causado una afectación a mi honor, a mi honra y a la consideración que los demás tienen de mí. Y sobre esa base equivocada, tergiversada, en primera instancia y en segunda, que se corrobora, fueron 2 sentencias que coinciden, parten de esa base y dicen que, pues sí, que Sofía lo llamó acosador sexual. Lo que de ahí pues salta a la vista, que yo no sé si no veyeron el video, si no leyeron las contestaciones, pero pues eso no fue lo que dijo Sofía. Pero como lo llamó así, pues entonces el tribunal, el juzgado en primera instancia y posteriormente la sala de apelación, se dieron a la tarea de examinar el concepto de acoso sexual y desentrañar sus elementos. Y entonces hacen un análisis muy puntual, muy particular, en donde dicen qué elemento no se da, que sí, cuál sí se da, y pues resuelven que como no se satisfacen todos los elementos del acoso sexual, entonces no hubo tal. Y Sofía mintió. Sofía lo que dijo, al llamarlo acosador sexual, incurrió en una falsedad. Pero venía de una premisa falsa. Venía de una premisa falsa. Pero todo el proceso que hizo de una premisa falsa. Así es. Ahí empezó la aberración de este tema. Y para rematar, ambos, el juzgado y la sala, determinan que el medio de comunicación y la periodista también son responsables por no haber verificado previamente a publicar la entrevista esta falsedad, por no haber corroborado y no haber indagado si lo que dijo Sofía era cierto o verdadero. O sea, que la periodista y el medio tenían que verificar si ella se había sentido incómoda, en este caso, o lo que ellos afirmaban que no había dicho nunca. Exactamente. Entonces, aquí cosa que es imposible. Es un atentado contra la labor periodística. O sea, aquí ese era el precedente nefasto. Sí, sí. Además de que el periodista tuviera que verificar lo Exacto. que el declarante está diciendo. Sí. Y nefasto porque, a ver, cuando se trata de opiniones, si lo que el tercero dijo es una opinión, expresó su sentir, una vivencia personal, pues no se trata de que sea verdadero o falso. No está sujeto a un ejercicio de veracidad. Una opinión no es falsa o verdadera. Es un juicio de valor. Entonces, ¿qué carga, o un sentimiento, qué carga para el periodista, para el medio de comunicación, tener que desentrañar? Tendría que tener un equipo de psicólogos, de psiquiatras, para valorar si su entrevistado está, si el sentimiento del entrevistado es auténtico o no. A eso iba a llevar este precedente. A eso iba a llevar este caso. ¿No? Bueno, desde luego que... ¿Qué precedente tan fuerte? Censura previa. Esa responsabilidad de haber prevalecido, esa carga, significaría que entonces el periodista tiene que seleccionar los contenidos que sí se publican o los que no se publican. Porque a su parecer, pues este puede ser falso, este puede ser temerario, no, y este es verosímil, este no, y entonces hay censura previa. Se daría la censura previa inevitablemente.
Y esto también tendría el alcance en las obras editoriales, ¿no? Los escritores, que la casa editorial tenga que seleccionar qué parte va o qué no parte va. Entonces era a todas luces un despropósito. Y acudimos al amparo, todos los demandados acudieron al amparo, incluso Ricardo Rocha todavía vivía cuando planteó su amparo, aun cuando había ganado ambas instancias ordinarias, planteó un amparo, porque si bien ambas sentencias coincidían en el fondo en que supuestamente Sofía había mentido y que el periodista y el medio tenían que corroborar, en primera instancia se nos condenó a todo, a pagar una cantidad económica, a indemnizar, a publicar un extracto de la sentencia y a hacer una disculpa pública, pedir una disculpa pública. La sala, en cambio, dice que solo sería suficiente publicar el extracto de la sentencia. Pero habría sido una sentencia en donde se revelaría estas atrocidades, ¿no? Y entonces Ricardo Rocha planteó su amparo para conseguir otra vez todo. Después de 2 años de la tramitación de este juicio de amparo, de estos juicios de amparo, que a la mitad sí, lamentablemente fallece don Ricardo Rocha, se siguió, se debió seguir y se siguió, porque hay una disposición expresa en el sentido de que la acción de daño moral, cuando se plantea en vida, puede ser seguida por los herederos, por la sucesión. Uh-huh. Entonces aquí se dio un caso en que la sucesión de don Ricardo Rocha, sus herederos, tomaron la decisión de seguir. Y hicieron suya esa acción y continuaron. Pero se resuelven estos amparos, nos dan la razón. El proyecto que se planteó y que corrió a cargo de la magistrada Mariana Gutiérrez, de plano decía que Sofía no había mentido, que Sofía tenía todo el derecho de manifestar sus sentimientos y que del video de la entrevista del 2014 que le hizo Ricardo Rocha a Sofía, pues no se desprendía que había habido cierto acoso, que esos acercamientos, esos tocamientos en la espalda, en el brazo, esa invasión de espacio, pues no se puede normalizar. Que aquí sí hay bases para decir que hubo acoso. Sin embargo, otro magistrado, porque pues, este tribunal colegiado se compone de 3, un magistrado Sandoval, con 40 años de trayectoria, que de hecho esta fue su última sesión, porque ya se va. El magistrado Sandoval. El magistrado Sandoval ya se va, porque lo va a sustituir un magistrado que quedó electo con este tema de la reforma judicial. Y él planteó una solución inteligente, interesante, porque dijo, a ver, el tribunal no es quien debe juzgar los sentimientos, las experiencias, las vivencias personales de la gente. No puede decir si Sofía se excedió, si no era para tanto, o si sí tuvo razón. No puede meterse en eso. Entonces... Ella dijo que se sintió incómoda. Ella el dijo tribunal que no puede decir incómoda. Si es cierto, bueno, que, o sea, no le corresponde al tribunal determinar si ella se sintió incómoda o no. Ella lo está diciendo. Ella lo está diciendo y eso es suficiente para que tenga el derecho de que se respete esa expresión, esa manifestación, ese testimonio. No se le puede juzgar, habría policías de los sentimientos, como los policías del pensamiento, policías de los sentimientos. Entonces, eso no puede suceder. No quiere decir que entonces pues, no se pueda resolver el asunto, no. Es un asunto de daño moral. Y en estos casos, en donde intervienen figuras públicas, hay una figura que se llama sistema de protección dual, en donde las figuras públicas deben resentir tienen que tener mayor tolerancia a esas intervenciones de terceros. Y que para demostrar una afectación de este tipo, pues deben acreditar que se actuó con malicia efectiva, que el que se expresó tuvo la intención de dañarlo, la única intención de dañarlo. Y esto, desde luego, pues no se da. No se da. Con ese solo hecho, el magistrado dice, este asunto debe conducir a la absolución, no hubo malicia efectiva, y reconocerse que el tema es tan subjetivo que no se puede tomar un pronunciamiento
blanco o negro. No se puede decir si sí se sintió incómodo o no. Eso fue lo que dijo ella y se tiene que respetar. Nosotros no podemos calificarlo. Entonces, es un buen precedente, creemos. Y si el tribunal no puede calificar eso, cosa que tiene razón, obviamente, menos la periodista, ¿no? Menos la periodista. O el medio. O el medio. Y sobre todo, en este caso del medio y la periodista, también se resuelve que se actualiza una figura que se llama reportaje neutral. Que cuando el informador, el periodista, solamente da cuenta de lo dicho por otro, es un transmisor de lo dicho por otro, y se mantiene ajeno, objetivo, no hace suyos los testimonios, ni sugiere que sean falsos ni verdaderos, sino que se mantiene respetuoso, actúa con neutralidad. Y eso es suficiente para absolverlo. Incluso esta figura va más allá y dice, aun cuando sea falso lo que ese tercero dijo, y se demuestre que sea falso, el periodista y el medio de comunicación no tienen responsabilidad. Sí, eso es un punto importante porque al final de cuentas lo que se dijo en esa serie del Me Too mexicano, digámoslo así, en CNN, de las entrevistas que pude sostener con estas 7 mujeres en México, en Los Ángeles, fue otra parte de las entrevistas que se hizo. Bueno, la decisión editorial fue escucharlas, evidentemente. Dejar absolutamente la libertad de exposición de las mujeres que describían muchas cosas. Este es un caso, el de Sofía, que fue el que se presentó denuncia. Pero tuvimos también mucho esmero en buscar a las personas mencionadas. Es decir, hubo también la decisión editorial y ética de buscar a las personas aludidas por las mujeres que estaban narrando cosas y situaciones específicas. Pudimos escuchar a hombres que también fueron entrevistados y que también surgió la postura de ellos y el público tendría pues su mejor opinión al final. Son temas sumamente delicados e importantes, pero lo relevante del momento en aquel entonces era abrir los espacios, los mayores espacios posibles, con la mayor fuerza para ese movimiento Me Too, que no voy aquí a explicar nuevamente ni más, pero que hablaba o habla de la necesidad que existe de que conductas o situaciones adversas a los derechos de las mujeres en materia de abuso sexual, de acoso, etcétera, diversas conductas de diferentes rangos, digámoslo así, fueron expuestas y se escuchó a quien quiso hablar. Se buscó a todas las personas aludidas, algunos quisieron hablar, algunos simplemente no quisieron hablar, y eso incluyó al propio Ricardo. Exactamente. Ricardo Rocha se le buscó previamente a la publicación de la entrevista. Él se pronunció, escribió una carta por WhatsApp, pero fue su pronunciamiento. Y tal cual, en su integridad, se reprodujo en el mismo programa en que se publicó la entrevista de Sofía Niño de Rivera. Tú la leíste la réplica de don Ricardo y además se transcribió digitalmente en la pantalla. Y eso debió haber sido suficiente para que ahí acabara el problema. Cuando se da oportunidad al aludido de manifestarse y refutar lo que otro dice de él, y además ese aludido tiene todas las posibilidades, por ser una figura pública, de proyectar y difundir con mayor eficacia su alegato, su refutación, pues entonces ya habría quedado defendido. Ya se defendió en ese momento. Y este juicio pues, era totalmente innecesario, impertinente, y bueno, muestra de ello es lo que se acaba de resolver.